el toroide, o sea, aquella figura geométrica parecida a las donas. ¿Y por qué es la más simétrica? Porque las líneas de campo son cerradas. Y la línea cerrada más simétrica que hay es el círculo. Entonces, una estructura conformada por círculos es una estructura simétrica para el campo magnético. Entonces tenemos sobre este toroide, que puede ser de área seccional, que como la tenemos aquí, un área seccional rectangular, pero también podría ser un área seccional circular. En este caso, el toroide prácticamente sería como si tuviéramos un alambre redondo cerrado. Entonces, el área seccional del toroide puede ser una sección rectangular o puede ser circular. Se hace la siguiente acotación, que de que se considera que el radio interno, este radio interno del toroide, es mucho mayor que este espesor, el espesor. El espesor no es más que la diferencia entre el radio interno y el radio externo. Aquí tenemos un radio externo de aquí hasta acá y este sería el radio interno. Entonces, cuando ese radio es mucho mayor que el espesor, ¿sí? Recordemos, siempre que utilizamos esa expresión nosotros acá en ingeniería, mucho mayor, estamos hablando de un orden de 10 a 20, 15, ¿sí? Más o menos. Significaría para nosotros mucho mayor. R igual a 15B, a 15W es mucho mayor. ¿Por qué? Porque bajo esa condición podemos hacer la hipótesis de que la intensidad del campo magnético H, el vector H, dentro es constante y aproximadamente igual al valor que se tiene en la trayectoria media. Aquí tenemos la trayectoria media del núcleo. ¿Por qué? Porque en la práctica H es más intenso en el área interna, cerca al radio interno, y se va debilitando, va reduciéndose a medida que nos vamos yendo hacia el radio externo. Entonces, con esta suposición, con la suposición de que el radio es mucho mayor que el espesor, entonces podemos hacer esta suposición, que nos simplifica mucho el cálculo. Entonces, en esta LM es la trayectoria. Recordemos que se requieren las dos primeras ecuaciones de Maxwell para el análisis de los circuitos magnéticos. La integral de H de L a través de una trayectoria cerrada L. A esto se conoce como la circulación del vector. La circulación del vector H, intensidad de campo. Esa circulación no es más que el producto escalar del vector H con el diferencial de longitud que va recorriendo el vector H. O sea, yo recorro el vector H. Si lo voy a recorrer a través de un círculo, a lo largo de una circunferencia, discúlpeme, estoy recorriendo H a través de una circunferencia. Entonces, aquí H y L son colineales y este producto escalar es un producto normal. El producto punto, producto escalar. ¿Por qué? Porque el ángulo aquí es cero. Y entonces estamos recorriendo el vector H por una trayectoria cerrada, L, trayectoria cerrada, lo vemos acá, L. Entonces, quiere decir que vamos a recorrer acompañando el tránsito del vector H por la trayectoria que es ese círculo. Lo vamos recorriendo y hacemos esa integral. ¿Ok? Como estamos asumiendo esta condición de que nos dice, bueno, el H es constante igual al valor medio, entonces este H sale de la integral porque se asume como constante y nos queda que es la integral a través de una circunferencia del vector diferencial de L.
Esa sería el valor LM, que sería en 2 veces pi por RM, donde RM sería el radio medio. ¿Ok? Entonces, la ley de Ampère me dice, mire, la circulación del vector H por una trayectoria cerrada L que delimita a una superficie S. Aquí lo vemos. Ingeniero, buenos días, qué pena. Sí, buenos días. Ingeniero, es que un compañero está intentando ingresar, pero que usted no lo acepta, que si por favor lo pueden Ah, meter. debe tener un problema con el correo. Déjeme, entonces me regreso. Hay que procurar estar a la hora para evitar estos inconvenientes. Espérense un Sí, momentico y lo hacemos, por favor. listo, ingeniero, gracias. Vamos a salirnos. Tenemos que salirnos, por favor. Vamos a mirarnos a ver qué pasa. Y entonces dígale que aquí está admitir. Ok, ya están listos. ¿Listos? Entonces, admitir también. ¿Quién más estará entrando? Vamos a mirar a ver, vamos a esperar a ver quién más. No hay nadie más pendiente. No hay nadie más pendiente para entrar. Esos deben tener problemas con el correo. Seguramente no están utilizando el correo institucional y el Meet, entonces no los admite. Ingeniero, él dice que no le llega nada al correo institucional. No sé cómo será eso. Buenos días, ingeniero. Habla con Javier Quintero. Buenos días, Javier. Tengo, Sí, cuénteme. tengo un problema con el correo institucional, ingeniero. No me llega Sí, ninguna información. Yo me tomé el atrevimiento de escribirle ayer al correo suyo personal sí, para comentarle esa cuestión. No me llega nada. sí. ¿Sí me entiende? Hay que preguntarle a sistemas a ver qué problemas tiene, que de pronto, ¿por qué no aparece inscrito en la lista, no? Hay que mirarlo. Sí, señor. Como decir, Ok, yo muy tenía bien. yo tenía un problema y ya lo solucioné, que era que el correo lo tengo en el sistema, lo tengo de una forma y el que me correspondía a mí era otro, pero eso ya se Ah, solucionó. Y fue el que yo ayer le envié el correo. ok, perfecto. Muy bien. Son pequeños gajes, pequeños inconvenientes que se nos presentan a todos. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a continuar entonces. Continuamos, ¿ok? Continuamos. Estamos viendo entonces, ¿ok? Y entonces ahora tenemos que hacer esta L. ¿Qué es la L? L es una circunferencia, ¿sí? Esa circunferencia, al recorrerla, delimita un área. ¿Cuál es el área? Delimita un círculo. Delimita todo el área que está dentro. O sea, la circunferencia que no es, la circunferencia es la periferia del círculo. Entonces, cuando vamos a aplicar es la ecuación de Ampère, dice, yo me voy a una integral de superficie, pero no es cualquier superficie, es una superficie que está delimitada por L. Y dentro de esa superficie yo miro dónde hay corriente, porque J es el vector densidad de corriente. Yo miro dónde hay corriente. Y donde hay corriente, por donde circula la corriente, yo hago el producto punto del vector densidad de corriente por el diferencial de superficie. Entonces comenzamos. En toda esta área, en todo dentro de esta circunferencia, o sea, en ese círculo, encontramos que la corriente, si asumimos que la corriente aquí está entrando, entonces aquí va a entrar la corriente, por aquí está entrando, por aquí está entrando, por aquí está entrando. Ok, y hacemos al integral de J de S, J, el vector corriente, está paralelo al vector diferencial de superficie. Entonces, ese producto punto es un producto normal. Se transforma el producto punto en un producto escalar. La integral de J de S, entonces acá sería la corriente que va por aquí. Y como yo tengo que hacer una sumatoria a lo largo de la superficie, entonces aquí me encuentro con una I, J de S, una I, más otra 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 I, y me va a encontrar tantas I's cuantas espiras hay. Por eso esa integral
va a ser igual a NI. Entonces, como esto, la ley de Ampere me dice que esto es igual a esto, entonces HMLM va a ser igual a NI. Muy bien, entonces aquí tenemos una relación entre la intensidad de campo magnético y la corriente. Pero a nosotros nos interesa es cómo está relacionada con la densidad de campo. Y para ello entonces tenemos que irnos a la característica del material magnético. Esa característica, recuerden, es un lazo de histéresis. Un lazo de histéresis. Ese lazo de histéresis lo asumimos que tiene un comportamiento aproximado al de la curva de magnetización, que es aproximadamente los puntos medios, los puntos medios. Pero nosotros tenemos que linealizarlo, porque nuestros circuitos, nuestro trabajo en circuitos es un trabajo lineal. Entonces lo linealizamos, esta curva de magnetización lo linealizamos. Fíjense los errores que los errores que conlleva esa aproximación. Entonces linealizamos esto por la línea roja. Y entonces me dice, mire, dentro de este sector, para H menor que HM, menor que BM, la relación entre B y H es B igual a mu por H. Aquí tenemos la saturación, BM es la densidad de campo de saturación y esta sería la intensidad de campo de saturación. Entonces, la curva, la linealización de la curva me da esa relación entre B y H. Entre B y H. Muy bien. ¿Qué la tenemos acá? Entonces decimos, B es igual a mu por H, una linealización, para H menor que H de saturación, y B de B de saturación. Entonces H está en este lapso. Muy bien. Entonces vemos que esta es la permeabilidad, pero es un valor aproximado, no es el real, porque este es producto de una operación matemática que es una linealización. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Entonces, es muy importante saber que la densidad de saturación cambia dependiendo del material. Núcleos laminados de acero al silicio, la densidad de saturación es 1.5 teslas. Para material de polvo de hierro, este es 1.0. Y para las ferritas, 0.4 teslas. Este material de polvo de hierro tiene una característica muy simpática, muy significativa. Vamos a ver, en estos materiales, en láminas de acero al silicio y en ferritas, la permeabilidad varía muchísimo con la corriente. Mientras que en la del polvo de hierro, debido a sus características constructivas, la variación no es muy significativa. La variación ¿de qué estamos hablando? De la permeabilidad. Pero observemos lo que me dice esa tabla. La permeabilidad, mírenla, es el producto de la permeabilidad inicial, de la cual hablamos en la clase pasada, por la permeabilidad del vacío. Los materiales se clasifican por una letra mayúscula. Dependiendo de esa letra, tenemos los valores que cambian con la frecuencia. La permeabilidad cambia con la frecuencia y cambia con la corriente. Esos valores están en este orden. Fíjense, si es un material tipo P, está en el orden de 2500, más o menos, 25%, más o menos. ¿Sí? Total, que fíjense que más o menos la permeabilidad
Esto me indica que la permeabilidad de estos materiales es 2.500, 3.000, 10.000 o 15.000 veces mayor que la permeabilidad del aire. O sea, dicho de otra manera, estos materiales amplifican el poder de generar campos magnéticos, y ese factor de amplificación está en ese orden, de 2.500 a 15.000. Pero noten algo muy importante. Fíjense, es que es, recuerden en mediciones, todo parámetro se caracteriza por un valor que es un valor medio, o un valor estándar, o un valor normal, más o menos una incertidumbre. Esa incertidumbre es la que se va a ver reflejada en los resultados donde aparece esta característica, la permeabilidad. 25%, 20%. Entonces, entenderán ustedes que todo lo que dependa de la permeabilidad va a tener una incertidumbre de más o menos 25%. Hay que recordar algo muy importante. La vida y todo lo que ocurre en la vida no es más que una consecuencia de la probabilidad. Nosotros somos probabilidades. La vida, la existencia de la vida como la conocemos es una probabilidad. ¿Sí? La probabilidad de que la vida, la especie, se mantenga en los próximos 100 años es otra probabilidad que cada día se hace más difícil por las locuras que comete el ser humano. Entonces, lo que hay que ver, todo que la vida hay que verla es como una probabilidad. Ese concepto de que si Dios lo quiere, que si Dios lo permite, que no, vamos a ver qué probabilidad tengo yo. Cuando yo me inicio en cualquier aventura, en cualquier empresa, la primera pregunta que debo hacerme, ¿cuál es la probabilidad de que yo sea exitoso en esa empresa? Y dependiendo, el problema está en cuantificar ese valor, que va a depender de muchas variables. Pero hay que tener en cuenta eso. La vida no es más que una probabilidad. Yo salgo y enciendo el carro. El carro no siempre va a encender. Hay una probabilidad de que no encienda. Y yo tengo que estar consciente de eso en la vida. Las probabilidades para yo ser exitoso, no como profesional solamente, que al fin y al cabo es una opción secundaria. Probabilidad de ser exitoso como ser humano es lo más importante. Entonces, ojo, recuerden esto. Y entonces de ahí entenderán ustedes lo difícil que es precisar los valores, por ejemplo, de la inductancia, que como vemos posteriormente, depende de la permeabilidad. ¿Alguna pregunta, por favor, en lo que hemos hablado? No se sientan cohibidos en interrumpirme, por favor. Cualquier cosa que consideren conveniente, no interrumpimos. La clase es para dialogarla. Esta virtualidad no nos permite esa dinámica tan hermosa que es la dinámica presencial, donde uno le ve la cara al estudiante, donde siente cerca su energía, donde la interacción es más fluida, donde somos más seres humanos. Esta virtualidad nos deshumaniza. Muy bien, continuamos. Entonces ahora vamos a hablar del cálculo de la inductancia, del toroide. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que nos proponemos? A determinar la inductancia. Entonces, ¿de qué debemos partir? Pues de la definición de inductancia, y la tenemos acá. ¿Sí? La inductancia se define. Óigase bien, lo que es una definición. Por la definición no podemos hacer nada. Nosotros partimos de esa definición y trabajamos con una... Y nuestras consecuencias deben estar acordes con nuestra definición. Esa es la estructura de la ciencia deductiva, partir de una definición. Y la definición me dice que la inductancia, y entonces cuando hablamos de inductancia, estamos asumiendo de que estamos hablando de un elemento circuital que tiene esa propiedad a la que le denominamos inductancia, y que la definimos como el flujo encadenado a ese elemento. Un flujo
¿Qué tipo de flujo? Un flujo magnético, porque recordemos que se utiliza preferencialmente el campo magnético como elemento almacenador de energía, porque el campo eléctrico es muy débil. Almacenar energía en el campo eléctrico es mucho más difícil que en el campo magnético. Entonces hablamos del flujo encadenado o asociado a un circuito del cual queremos medir la L. Un circuito es un elemento por unidad de corriente. Entonces, la definición del flujo asociado al circuito es el número de espiras con el cual se construye ese circuito por el flujo asociado a una espira. O sea, el flujo asociado a una espira por el número de espiras, se me da esto acá, esto es lo que se conoce como flujo encadenado al circuito. Significa que ese circuito está conformado por n espiras sobre la unidad de corriente. ¿Sí? Ingeniero, déjeme me entendí esto. El flujo por cada una de las espiras, no es, a ver si me puedo explicar mejor. El lambda es como la suma. No, atención. Asociado a una espira es phi. Es phi. Asociado a todo el circuito es lambda. Pero es que el circuito tiene n espiras, ¿sí me entiende? Y eso se debe a que es multiplicado por n debido a que la corriente solamente circula por... No, eso significa una definición. Eso es una definición. Yo defino el flujo asociado a una espira. ¿Qué es el flujo asociado a una espira? La integral de la densidad de campo, el producto punto, por el diferencial de superficie. Este es el flujo. Y es el flujo asociado a cualquier campo vectorial. Pero resulta que en nuestro caso, el circuito del cual estamos hablando es una bobina. Y esa bobina tiene n espiras. Luego, el flujo asociado a la bobina es el de las n espiras por el flujo asociado a una espira. ¿Se logra entender? No. Sí, señor. Lo entendí. Porque es una sola dividido sobre la corriente. Entonces, este flujo asociado es B por A. Entonces, nuestro problema se reduce a calcular el B. Calcular el B. ¿Cuánto vale B dentro de ese toroide? Y entonces, aquí nos devolvemos para ver cómo calculamos B. Y B lo calculamos de la ley de Ampère, que la integral de H de L es esta. La transformo en B con la relación de la curva de magnetización linealizada, que la tenemos acá. HM y BM sobre mu, y esto es la integral de superficie de JDS, que es NI. Entonces, de aquí, yo despejo BM, yo multiplico a BM por A y me obtengo el flujo, y entonces ese flujo que tenemos acá, lo introducimos en la definición de la inductancia, y me da esta expresión. Me dice que la inductancia, fíjense, no depende de la corriente, porque este phi aquí, lo tenemos aquí, phi es proporcional a la corriente. Pero como está dividido por la corriente, pues se cae, se cancela. Entonces vemos que esa inductancia es el cuadrado del número de espiras. La importancia, la potenciación que significa el número de espiras en una bobina, por una cantidad que es geometría, mire, AN, área seccional del núcleo, LM, la longitud media de la trayectoria, geometría, y una propiedad del núcleo que la hemos definido como la permeabilidad. Entonces, a esta cantidad, al inverso de esta cantidad, la definimos reluctancia. ¿Ok? Pero la definición más básica de reluctancia
es análoga a la definición de resistencia, ¿ok? Que es una causa sobre un efecto. En el caso de los campos magnéticos, la causa es una fuerza magnetomotriz, NI. ¿Sí? La circulación de una corriente por las N espiras es una fuerza que hace que me permita excitar a un núcleo magnético para generar dentro de él un campo. La consecuencia, el efecto de esa causa es el flujo. Entonces, esta es la definición básica, esta. Cuando yo sustituyo este NI y sustituyo phi por este, me resulta este valor. O sea, que esta expresión es consecuencia, es derivada de esta. Esta es la definición básica, originaria de la reluctancia. ¿Ok? Entonces observemos lo siguiente, que miren, la inductancia depende de, aquí nuevamente, el número de espiras, la geometría, esto es la geometría, y de la propiedad que es la permeabilidad. El problema de mu, ¿qué es mu? Mu es la pendiente. Recuérdense que B sobre H es mu. Delta de B sobre delta de H es mu. O sea, que la permeabilidad la podemos visualizar como la pendiente de la curva BH. Entonces, cuando es lineal es constante, pero en nuestro caso, en la realidad, fíjense, la pendiente de esta curva de magnetización va cambiando. Aquí tiene valores máximos en las permeabilidades iniciales. Cuando hablábamos de la permeabilidad inicial, que es la que dan los datos, los fabricantes, que es la que utilizamos. Pero fíjense que a medida que vamos subiendo, esa permeabilidad va reduciéndose hasta que prácticamente se convierte esta permeabilidad en la permeabilidad del aire. Entonces hay una reducción dramática. De ser aquí, en este sector, de ser miles de veces, 10.000, 15.000 veces, la permeabilidad del aire aquí se reduce. Entonces, al reducirse la permeabilidad, se reduce L. Colapsa L. Y al colapsar L, porque se reduce dramáticamente, pues lógicamente en ese momento la oposición a la corriente disminuye y aumenta la corriente indefinidamente, y eso es lo que explica por qué se queman los dispositivos electromagnéticos cuando yo los someto a excitaciones que llevan al material a la condición de saturación. Muy bien. Entonces, vemos que mu no es constante y vemos entonces que aquí tenemos un problema nuestro. Aquí hay un problema realmente para poder definir la inductancia. Y por eso cuando hablamos de inductancia de tantos milihenrios, cuando el núcleo es aire, no hay santo problema, no hay nada, no hay problema. Pero cuando el núcleo es magnético, me tienen que decir exactamente, mire señor, ¿en qué punto me encuentro trabajando? Usted tiene que definirme primero, previamente, el punto en el cual estoy trabajando en la curva de magnetización o en el enlace de histeresis, y ahí sí yo le puedo decir a usted el valor de la permeabilidad, pero de la inductancia. Pero recuérdese que la incertidumbre con la cual el fabricante me da esa permeabilidad de 20%, entonces esa misma incertidumbre se va a traducir en el valor de la inductancia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? No, señor. Muy bien. No, Entonces continuamos. Y nos queda claro aquí entonces el problema de que la inductancia, que depende de la geometría, de la propiedad del material y del número de espiras de la bobina. Entonces, hablamos del núcleo toroidal.
ahora tenemos uno de los núcleos más utilizados en la construcción de transformadores. Prácticamente es el núcleo convencional por excelencia para construir. Es el núcleo de 3 columnas, lo tenemos acá. Las 3 columnas. Columna central y las columnas exteriores. Podemos utilizar ese concepto de reluctancia, pero recordemos que el concepto de reluctancia es muy limitado. Es muy limitado. ¿Por qué? Por el hecho de que la permeabilidad es variable. Pero lo utilizamos como para tener una idea de cómo calcular esto. Pero no porque sea un mecanismo preciso para el cálculo de la impedancia. Entonces, esta estructura la utilizamos para transformadores de 2 maneras. Bien sea que en la rama central coloquemos ambos bobinados, primario y secundario, lo desarrollamos aquí. ¿Sí? El de mayor voltaje lo colocamos en la parte cerca de interior y el otro en la parte exterior. Entonces colocamos ambos núcleos aquí. O entonces me da un tipo de transformador que lo vamos a estudiar posteriormente. O podemos utilizar una bobina aquí, ¿sí? Y la otra bobina acá. Entonces no usaríamos el núcleo central. Pero esta es la más utilizada. ¿Por qué? Porque esta es la que menos problemas de dispersión tiene. Porque los 2 núcleos están uno sobre otro, están íntimamente ahí conectados magnéticamente. O sea, tienen un fuerte acoplamiento magnético. ¿Por qué? Porque el flujo que produce el primario, básicamente en un porcentaje bastante alto, va a encadenar al flujo, al arrollamiento secundario. Muy bien. Esta es la configuración. Entonces, ¿cuál es el equivalente magnético? Circuito magnético equivalente de esto. Muy bien. Esta bobina la consideramos como por esta bobina circula una corriente y esa bobina tiene un número n espiras. Entonces decimos, bien, en este circuito magnético hay una causa, hay una fuerza magnetomotriz, una fuerza excitadora, que es NI, la tenemos aquí entonces. Hay una NI, una fuerza magnetomotriz. Y entonces esa fuerza magnetomotriz va a crear un flujo acá. Ese flujo llega acá y se divide en 2. Se asume simetría en el lado derecho idéntico al lado izquierdo. Entonces, nosotros decimos que cada trayectoria por la cual circula el flujo magnético, si esa trayectoria toda tiene la misma área seccional, la podemos asimilar a una reluctancia. Entonces decimos que en la trayectoria central, que en la rama central, que la tenemos aquí, toda esa rama central tiene un área seccional A1. Esta es el área seccional A1. Entonces asociamos la trayectoria que tiene L1, que va desde aquí, desde ese punto medio hasta este punto medio, con una A1, lo asociamos a una reluctancia 1. Después la mitad del flujo se viene para acá. Todo esto tiene la misma área, todo este camino, de aquí a acá hasta llegar acá, tiene la misma área seccional, que es A2. A2. Entonces la asociamos, aquí está R2, ¿a qué? A una longitud que serían L1 más 2L2. Por aquí tenemos L1, L2 más L2, serían 2L2, sobre A2, y la asociamos con la reluctancia 2. La reluctancia 2. Y tenemos la misma reluctancia por el camino izquierdo. Entonces, este sería el circuito equivalente. ¿Qué significa? Entonces, que el efecto total, que sería, ¿cuál es el flujo total? Va a depender de cuál es la reluctancia que está viendo la fuente. La fuente ve que la reluctancia R2 y R3, que son igualitas, están en paralelo, las vemos. Y ese paralelo está en serie con R1.
Luego, la reluctancia equivalente vista por la fuerza magnetomotriz sería R1 más la mitad, porque están en paralelo. ¿Ok? Esa sería la reluctancia equivalente. Entonces, sumo a R1 la mitad de R2. ¿Ok? Y entonces, con esa reluctancia equivalente, yo puedo calcular el valor de la inductancia. Porque ya hemos definido que la inductancia es flujo encadenado por unidad de corriente, pero también es igual a n cuadrado sobre la reluctancia equivalente. Con este valor de la reluctancia equivalente, determino el valor de la inductancia. Pero ¿qué ocurre? Que esta deducción, el valor de esta expresión es limitada, ya que, como depende de la corriente, solamente la podemos utilizar donde la permeabilidad sea constante. Y se puede utilizar en algunos núcleos de polvo de hierro, donde podemos considerar aproximadamente constante la permeabilidad. ¿Ok? Entonces, aquí surge de una vez el problema. Y si el problema es que la permeabilidad depende de la corriente, ¿cómo hacer que la inductancia no dependa de la corriente? Una opción muy aproximada sería, bueno, usar los núcleos como el de polvo de hierro, donde la permeabilidad varía muy poco con la corriente. La otra opción sería esta, generar un entrehierro. Vamos a cortar un núcleo, lo cortamos el núcleo y creamos una región que tenga un entrehierro, lo tenemos acá. Entonces, el entrehierro tiene una longitud que llamamos G. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que la reluctancia equivalente de este circuito magnético está formada. Una parte acá de LM, que sería una reluctancia magnética del núcleo magnético, más otra reluctancia que está en serie, que está aquí, porque está aquí, que es la reluctancia que forma esta trayectoria en el aire. A esa reluctancia la llamamos la reluctancia G del gap, del entrehierro. ¿Ok? De la definición de reluctancia como longitud media sobre la permeabilidad del hierro, porque aquí estamos en el hierro, sobre el área seccional, estamos asumiendo que todo el circuito tiene la misma área seccional que la tenemos acá. ¿Sí? Más, ¿cuál sería la longitud de la trayectoria en el aire? G. Pero en el aire la permeabilidad es μ0, con la misma A. ¿Ok? Entonces vamos a tener que esta sería la reluctancia equivalente. Muy bien. Cuando yo quiero calcular la inductancia como flujo encadenado o el flujo asociado a una espira, n veces el flujo asociado a una espira dividido por la unidad de corriente, ¿sí? Cuando yo sustituya este phi acá, este phi que tenemos acá, aquí sacamos factor común. En la parte de abajo sacamos factor común a μ0a que sube acá, que me quedaría acá. Al sacar μ0a, me queda aquí μ0 sobre μh por Lm, y aquí me queda, al sacar μ0a, me queda solamente G. Entonces me queda esta expresión para la inductancia, me queda. ¿Ok? Y cuando vemos esta expresión para la inductancia, dice, mire, si yo hago que esta cantidad sea muy pequeña comparada con esta, o de otra manera, que la longitud del entrehierro sea muy grande comparada con esta otra, entonces esto desaparecería y me queda que la inductancia es μ0 a por n cuadrado sobre g. ¿Ok? En ese momento estoy haciendo desaparecer la permeabilidad del hierro. Entonces me dice, mire,
Si yo construyo un entrehierro, hago que la inductancia de ese circuito no dependa de la permeabilidad del hierro, ¿sí? Sino que depende de la permeabilidad del aire que es constante. Entonces, uno de los propósitos de construir inductancias con entrehierro es hacer que la inductancia no dependa de la corriente. Entonces, garantizar que haya una inductancia que no va a variar a medida que la corriente en el circuito va variando. Esa es una de las consecuencias, uno de los propósitos por los cuales se construyen inductores con entrehierro. Veamos lo siguiente. Analizar. Ingeniero, una pregunta. Sí, me escucho. ¿Aló? O sea que yo sacando acá una conclusión, necesitamos es que el entrehierro esto en sí domine esto, o sea, que sea siempre mayor su permeabilidad. Cuando quiere decir domine, yo se la puedo cambiar esa expresión. Que el entrehierro absorba la mayor cantidad de energía. Porque al fin y al cabo la inductancia es una expresión para la energía almacenada en el campo magnético. Dicho de otra manera, es hacer que muy poco porcentaje de la energía magnética se almacene en el material de hierro. Que el mayor porcentaje de energía se almacene en el entrehierro. Y eso lo vamos a ver posteriormente. Aquí lo vamos a ver a continuación. Mire, la energía almacenada por el inductor es una energía que está, una parte está almacenada en el material magnético, en el núcleo magnético, la tenemos acá, en el hierro, ¿sí? Y otra cantidad está aquí en el gap. Entonces, nosotros vamos a ver, atención, vamos a mirar aquí. Con esto terminamos nuestra clase. Que la energía es densidad de energía por volumen. Entonces, aquí hay un pequeño errorcito, por favor, ahora que lo veo, siempre no está bien. Aquí, vamos a cambiarlo de una vez, por favor. Ya lo veo ahorita y siempre uno está cambiando las cosas. Aquí es, atención, es la energía en el inductor, es una energía en el núcleo magnético más una energía en el entrehierro. Vamos aquí a borrar. Aquí, entonces aquí está. ¿Están viendo? En el Sí, Sí, señor. hierro. Entrehierro. Pues ya está listo. Pues ahora sí, regresamos acá nuevamente. Entonces tenemos una energía en el núcleo magnético, en el núcleo del hierro. Hay un volumen del hierro por una densidad de energía. La densidad de energía, recuerden cuando estoy en su curso de campos, teoría de campos, la densidad de energía es un medio de la densidad del campo al cuadrado sobre la permeabilidad del medio. Entonces, ¿de qué medio estamos hablando? Lástima, ¿por qué ocultar aquí? ¿De qué medio estamos hablando? Del hierro. Entonces, sería la permeabilidad del hierro por la densidad del hierro, y todo esto es la densidad de energía. Cuando yo multiplico esa densidad de energía por el volumen del hierro, me da toda la energía almacenada en el núcleo. Y yo, después, la densidad de energía en el entrehierro. En el entrehierro que tenemos aire, la permeabilidad sería la del aire, y yo tengo que ver cuál es la densidad del campo magnético del aire, G al cuadrado, por el volumen del entrehierro. Que nos quede de una vez claro esto. Más o menos en la práctica esto ocurre que el núcleo almacena más o menos entre un 5 y un 10% máximo. Y todo el resto, o sea, más del 90% de esa energía está en el entrehierro.
¿eh? Entonces, cuando almacenamos el mayor porcentaje de la energía del entrehierro, entonces hacemos que la energía asociada, que es la inductancia, el parámetro asociado a la energía almacenada, que es la inductancia, al estar en el entrehierro, depende de mu sub 0. Y entonces no depende de la corriente. Muy bien. La tercera ley de la divergencia de B es igual a 0. Me dice esta expresión de la ecuación de Maxwell, me dice, mire, no hay cargas puntuales para el campo magnético. Y esto lo podríamos expresar de la siguiente manera. Si aquí en el entrehierro, pónganse cuidado, colocáramos aquí un pequeño paralelepípedo. Imagínense aquí un paralelepípedo, ¿eh? De la misma área seccional que el núcleo. Por ese paralelepípedo imaginario, las líneas de campo entran por la tapa de arriba y salen por la tapa de abajo. Como todo lo que entra sale, es lo que quiere decir divergencia de B igual a 0. Por eso lo que yo les decía a ustedes, si las ecuaciones no hablan, usted no entiende las ecuaciones. Si todo lo que entra sale, ¿y por qué todo lo que entra sale? Porque no hay cargas del campo magnético dentro de ese paralelepípedo, porque no hay cargas puntuales para el campo magnético. Entonces, si todo lo que entra sale, la densidad de campo que hay en el hierro es la misma densidad de campo que hay en el aire. Entonces, esta ley, tercera ley, me permite afirmar que las densidades de campo en el hierro y en el aire son iguales. Entonces, eso lo sustituyo en mi expresión para energía, en la expresión para la energía. Y como yo necesito construir algo en el cual la inductancia no dependa de la corriente, entonces el entrehierro debe ser mucho mayor que mu 0 por Lm sobre mu h. ¿Qué significa esto? Mire, esta relación de mu 0 a mu h puede ser un 10.000 veces. ¿Eh? Porque mu h es 10.000 veces, 20.000 veces mayor que mu 0. O sea, necesitamos que el entrehierro sea mayor que la 10.000ª parte de la trayectoria del valor de la longitud media. O sea, esta cantidad sigue siendo pequeña, pero es muy grande comparada con otra más pequeña, que es la 10.000ª parte de la trayectoria media. Cuando esto ocurre, esta expresión se me transforma en esta expresión, que WL es aproximadamente esto acá, significando que un 90-95% de la energía que se almacena en el campo magnético es igual a la energía requerida por el circuito eléctrico, un medio de Li cuadrado. Esta es la energía que almacena una inductancia. Esta es la energía que se almacena en el entrehierro. Entonces vemos los efectos del entrehierro. Disminuye la inductancia. ¿Por qué disminuye la inductancia? Veámoslo por qué. Porque aumenta la reluctancia. Ahora, esta reluctancia RG es muchísimo mayor que RM. Entonces, cuando no hay RG, hay un flujo. Pero al haber RG, como RG es mucho mayor que RM, Phi disminuye. Al disminuir Phi, pues lógicamente disminuye la inductancia. Entonces, hay una reducción bastante importante de la inductancia. Incremento en la corriente de saturación. ¿Por qué hay un incremento en la corriente de saturación? Lo vamos a ver aquí. Porque si ahora esta pendiente es la reluctancia, mu 0. Entonces, ahora, al meterle un entrehierro, esta línea se agacha, se reduce. Entonces, ahora, este valor lo vamos a obtener a un valor mayor. Este es el valor de la corriente de saturación. Entonces, aumenta el H de saturación, aumenta la corriente de saturación. Bien. Independiza la inductancia de la permeabilidad, porque aquí, en este momento, mire, ya L no depende de mu, sino de mu sub 0. E incrementa la corriente nominal del inductor.
Muy bien, vamos a dejar por el día de hoy aquí y nos veremos el día de mañana. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? No, ingeniero, todo claro para mí. Muy bien. Entonces, por favor, espero que vayan estudiando y vayan formulando las preguntas a medida que vamos. Vamos a dejar un poquito ahí porque no me siento muy bien. Es que la razón por la cual ayer no di clases es que me ha afectado el COVID y estoy bastante complicado, un poco complicado de salud yo. Entonces me siento un poco débil al momento de dictar las clases. Bueno, muy bien, que pasen un feliz día. Bueno, feliz día, ingeniero, que se mejore. Muy bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Que esté bien, que mejore.